Su suave calor estaba acurrucado a su lado mientras descansaban en una de sus salas. De estar normalmente estaría un poco irritado por el hecho de que ni siquiera sabía dónde estaba, pero después de esta mañana, y la mayor parte de la tarde, estaba de muy buen humor para preocuparse. De hecho, estaba medio tentado a dar crédito y agradecer a Ganju por hacer que un poco más fuera del camino. No es que realmente necesitaran preocuparse por si alguien se topaba con ellos. Los lobos sabían bien dónde estaban y habían tenido cuidado de asegurarse de que se les diera su privacidad. En su mayor parte, de todos modos. Sus ojos morados se deslizaron casi sin ver a lo largo de la pared hasta que llegaron a la puerta donde dos caras sonrientes lo saludaron aparentemente, dos de sus lobos. En realidad, este par era parte de los favoritos de Mai, por lo que bien podrían ser sus lobos, no habían podido ayudarse a sí mismos y las dos mujeres habían hecho todo lo posible para observar de la manera más discreta posible. No es que hubieran guardado en secreto su presencia, simplemente habían mantenido su distancia y se mantenían fuera del camino. Podría haber sido menos complaciente si hubieran estado allí al principio, pero cuando sus caras curiosas aparecieron por primera vez en el rabillo del ojo, él y Mai se habían tomado un descanso y disfrutaban de la presencia del otro. Había sido muy consciente de su presencia cuando comenzó otra ronda de diversión 10 minutos después. Naruto probablemente estaba más sorprendido de que se hubieran quedado allí viendo a sus líderes acurrucarse durante 10 minutos en lugar de irse a decirles a los demás, pero si eran los favoritos de Mai, probablemente se darían cuenta de que la maravillosa joven aún no había terminado. No podía evitar la sensación de que Mai había disfrutado un poco de su presencia, como si finalmente estuviera replanteando su reclamo y quería que alguien lo presenciara. Sin embargo, era un pensamiento extraño, porque los lobos eran sus hijos y él nunca se aprovecharía de ellos de esa manera. Por otra parte, también tenía la sensación de que si alguien se aprovechaba de él, probablemente sería él. ¿No se suponía que él estaba a cargo por aquí? Fue respondido por un somnoliento Mai que intentaba enterrarse más a su lado y descubrió que realmente no era tan importante quién estaba a cargo mientras todos estuvieran felices. No podía responder exactamente por la joven mujer que dormía a su lado, pero ciertamente estaba muy contento con los resultados y las sonrisas en sus lobos decían lo mismo. Naruto se encontró parpadeando sorprendido cuando una cabeza de cabello rojo apareció en la puerta por encima de los otros dos lobos y le disparó una sonrisa satisfecha y un pulgar hacia arriba. «Soy el siguiente, ¿verdad?». Su pregunta lo hizo reír entre dientes. Sus intentos de amortiguarlo solo sirvieron para hacer que su pecho vibrara más profundamente, para la aprobación de Mai mientras ella se movía de la mayoría junto a él para envolverlo fuertemente alrededor de su torso. No sabía qué comenzó Orochimaru cuando ella decidió que no podía esperar más, pero por los dioses él tendría que recompensar a esa mujer. Si ella hubiera sabido cuánto iba a ser Hinata en la dirección y el trabajo administrativo, probablemente habría declarado públicamente a Iga lealtad a la casa de los lobos. Tal como estaban las cosas, estaba tentada de todos modos. Deje que Tsukuyomi se encargue de la dirección del clan, solo quería asegurarse de que la familia de la rama estuviera a salvo. Ya no eran exactamente la rama, teniendo en cuenta que la familia principal había sido eliminada durante la rebelión. El golpe de estado simplemente se sintió mal con ella, aunque probablemente era más preciso. No le importaría tanto el trabajo si supiera cómo le está yendo a Hanabi. Su hermana no había estado en el complejo ese día y nadie había encontrado su cadáver después de la invasión, lo que probablemente significaba que Naruto había hecho algo, y si ella seguía viendo a Naruto regularmente. Ella entendió que él estaba ocupado, sabía lo ocupada que estaba y él había sido el que la llevó a la posición, por lo que debía tener mucho más con lo que estaba lidiando regularmente, y parte de ella argumentó que era en parte debido a él. También se ocupó de su hermana, pero no pudo evitar estar un poco amargada por eso. Hanabi escapa de esto y pasa tiempo con Naruto. Si no hubiera sido deificada por su clan, trataría de echarle todo a su hermana y volver a ser simplemente un genin. Si nada más, había ayudado a su confianza, supuso. Sin embargo, lo que más le decepcionó a Hinata fue que su cabello había crecido, pero que Naruto no iba a cepillarlo como lo había prometido. No la había visto desde que había pasado mucho tiempo, y sus asistentes lo estaban cuidando bien, pero ella todavía quería la oportunidad de pasar ese tiempo con él. Tenía que preguntarse si a él le importaría terriblemente si ella aparecía de visita alguna vez. Incluso si él no estaba cepillando su cabello, ella no había tenido ningún tipo de abrazo en mucho tiempo, podría usar un abrazo. Lo siento, Okage-sama, ya no puedo dirigir la operación.
Ella hizo una reverencia respetuosa, con el pelo largo y morado cayendo como cortinas a ambos lados de su cara. Era algo extraño verla sin uniforme, pero la simple ropa oscura podría haber hablado de cualquier shinobi fuera de servicio que quisiera relajarse lo más posible sin comprometer la preparación para el combate. También era adecuado para un doliente que no podía encontrar la energía para lanzar nada más. Sarutobi Asuma sabía muy bien que la mujer que tenía delante era ambas. Él la miró por un momento, notando que ella se negaba a mirar hacia arriba y mirarlo a los ojos, y finalmente habló. Ya veo. ¿Hay alguna razón por la que hayas cambiado tu postura sobre este asunto? Hizo una pausa, vacilante, antes de dar un pequeño suspiro. Estoy seguro de que conoces la conexión de Genin Naruto con la Casa de los Lobos, Okage-sama. Ella empezó. No estoy seguro si sabes que lo he estado entrenando esporádicamente en los últimos años. Asuma parpadeó sorprendida, dándose cuenta de su posición actual. Sabía que ella estaba en condiciones de transmitir información sobre la Casa de los Lobos, pero no lo había cuestionado cuando la información que proporcionó resultó ser precisa. Pensó que tal vez un espía ambú o un amigo que ella había hecho, tal vez incluso un lobo que quería desertar. Él no sabía que ella tenía estrechos vínculos con la única cara conocida de los lobos en Konoha, Genin Naruto. Sin embargo, él sabía cuál era la información que había obtenido a través del joven, lo que significaba que podía entender por qué estaba teniendo un cambio repentino de opinión. Era lamentable, pero Asuma no la obligaría a traicionar aún más a quienes ella quería, incluso si él personalmente quería que esas mismas personas salieran de su pueblo lo antes posible. Él era el Godaime Hokage y cuidaría de su gente. Si eso significaba tener menos información sobre una amenaza potencial que aún no había actuado en la aldea, que así fuera. Encontraría otra forma de vigilarlos muy pronto. No valía la pena arriesgar uno de sus agentes ambú más hábiles. Entiendo, Yugao. Por la presente te libero de tu mando sobre el grupo de apoyo de línea de sangre que actualmente opera en una misión a largo plazo en Mizuno-kuni y te reasigno a tus deberes ambú regulares aquí en Konohagakure no Sato. Konoha te agradece por tu servicio. Gracias, Okage-sama. Era todo lo que podía hacer en este momento, pero no deshacería los daños que ya había causado. Ella solo rezó para que Naruto nunca se enterara y, si lo hacía, podría encontrarlo en él para perdonarla por sus errores. Ella no sabía si alguna vez sería capaz de hacerlo. Un puchero Kayuya y sus dos nuevos amigos se habían ido hace una hora, pero Naruto no tenía prisa por levantarse. Mai, más despierta que antes, tenía la misma opinión. Completamente desgastado, ¿eh? Ella ronroneó burlonamente. No me lo pareció. Naruto solo podía encogerse de hombros debajo de ella, los ojos recorrían los círculos inactivos que ella estaba trazando en su pecho. Me recupero rápidamente, un beneficio de mi sangre, supongo. Creo que me gusta mucho ese beneficio. Ella le dedicó una sonrisa, pero pronto se desvaneció. ¿Todo bien, Mai? Sí, no, sacudió la cabeza. Fue maravilloso, pero debería haber sido más. ¿Más? Una ceja se levantó. No estaba seguro de poder seguir el ritmo si ella necesitaba aún más. Incluso Orochimaru finalmente la había llenado. Bueno, eso o los Sannin se habían apiadado de él. Todavía no estaba completamente seguro, aunque sentía que tenía una buena idea. Se suponía que era el primero. Ella admitió, alejándose de él. Echó de menos la expresión de confusión en su rostro cuando su ceño se alzó aún más. Si bien hubo algunas partes en las últimas horas que fueron solo desenfoques de placer y calidez, recordó claramente lo que sucedió en su oficina cuando ella comenzó a cuidarlo. Oh sí, lo recordaba bien. ¿No fue tu primero? La confusión en su voz debió haber sido suficiente para llamar su atención, volviendo a mirarlo a los ojos, y se sonrojó profundamente por la vergüenza y la vergüenza. No. Oh. Intentó no entrometerse, realmente, lo hizo, pero también era terriblemente curioso. Su mente ya estaba pensando en posibles formas que podrían ser el caso, pero por la vida de él, no podía pensar en quién podría haber sido. ¿Tsume? Esa era una imagen mental que podía apreciar mucho y su cuerpo reaccionó del mismo modo, sorprendiendo a Mai. ¿Tú y Tsume? Él expresó cualquier confusión que tuvo con su reacción a sus palabras. Se desvaneció instantáneamente cuando la comprensión se dio cuenta de ella y su sonrojo se intensificó. Sí, yo y Tsume. Por mucho que le gustara obtener esos detalles, había una parte mucho más importante de este nuevo conocimiento que necesitaba abordar primero. Con una mano, ahuecó suavemente su mandíbula para asegurarse de que ella no pudiera mirar hacia otro lado y atrapó su mirada con ojos de amatista. ¿Lo disfrutaste? Esa no era una pregunta que había esperado, en absoluto, y estaba segura de que su rostro estaba más brillante que el sol. ¿Por qué pensó que hablar de su noche con Tsume sería una buena idea?
La tentación de mentir estaba allí, diciéndole que había estado bien y tal vez incluso asegurándole que estaba mejor, pero ella tenía la sensación de que no estaba preguntando porque estaba preocupado por su propia actuación. Ella se conformó con la verdad. Él podría esconderle cosas, pero ella haría todo lo posible por permanecer completamente abierta con él. Además del incidente en Mizunokuni, por supuesto ella continuaría protegiéndolo de eso. Yo hice. Bien, asintió con satisfacción, de lo contrario, habría tenido que patearle el trasero. Le sorprendieron las similitudes entre Naruto y Tsume y no pudo evitarlo, dejando que Naruto la mirara con una sonrisa cariñosa, aunque ciertamente confusa, mientras comenzaba a reír. Ella fregaba y fregaba y fregaba y fregaba. ¿Por qué el rojo no desaparecería? Los preocupados ojos verdes miraban las manos pequeñas y delicadas, tan frágiles, tan débiles, y aún así habían robado vida tras vida esa noche, hundiendo acero frío en la carne cálida y suave de los tontos dormidos que nunca volverían a despertarse. Necesitaba ser fuerte, podría ser fuerte, era fuerte por el bien de su equipo, pero ¿por qué eso significaba que tenía que lidiar con su rojo siempre en sus manos? Podía sentirlo, cálido y pegajoso, ya que se secaba y formaba escamas solo para volver una y otra vez. ¿Por qué el rojo no desaparecería? Sus uñas, que durante tanto tiempo habían sido cuidadosamente mantenidas, ahora raspaban furiosamente la piel de sus palmas, tratando desesperadamente de deshacerse del rojo que las había manchado. No funcionó. Se detuvo sobre el fregadero, observando cómo el agua corriente se ponía roja y se drenaba perezosamente como si no importara en absoluto una gota, seguida de un segundo y un tercero, se zambulló rápidamente para unirse al rojo más claro del fregadero que salpicaba el fondo de porcelana en flores de color carmesí. Era bastante bonito, en realidad, ahora que lo pensaba. Realmente bonito. Se miró sus manos sangrantes y las largas hendiduras que sus uñas habían cortado en la carne, arrastrando las gotas mientras se deslizaban juntas y saltaban para unirse al resto. Curiosamente se clavó un clavo en el corte, ignorando el dolor punzante que le atravesó la mano o el escalofrío que le subió por la espalda. La herida agravada lloró con más fuerza por sus acciones, gritando de angustia, pero solo le importaba ver la sangre que caía de ella para hacer más flores bonitas en su fregadero. A este ritmo, pronto tendría un ramo completo. Ella no podía esperar. Desde más allá de la puerta del baño, Haruno Meguki escuchó una risita y sintió que se le heló la sangre. Algo andaba muy mal con su hija, pero no tenía idea de a quién recurrir. Naruto había ido al estudio justo después de visitar a Yugao, entrando en una oficina que no había usado en meses. A pesar de eso, estaba impecable como siempre, cuidadosamente mantenido por los lobos que llamaron a esta guarida su hogar. Pensó que estaba en un mal día cuando se enteró de la muerte de Ayate, pero no estaba preparado para lo malo que iba a ser. Las admisiones de Yugao, intencionadas o no, fueron un duro golpe porque fue una de las primeras personas en ayudarlo cuando él no tenía a nadie, incluso si no la veía a menudo. Ella era importante para él y él los había considerado cercanos. Ahora él sabía que ella todavía era muy importante para él, pero no estaban tan cerca como él había pensado. Parte de él quería culparla por eso, pero ni siquiera podía engañarse tanto. Nunca estuvo cerca, nunca la visitó, y ni siquiera sabía que su amante había muerto hasta mucho después del hecho. Teniendo en cuenta todo eso, ¿cómo podría llamarse a sí mismo cerca de ella? Demonios, ni siquiera sabía su color favorito, por el amor de Dios. Aún así, él haría lo que pudiera por ella, tal como lo haría con cualquiera de su manada, e incluso si ella no lo sabía, ella era parte de su manada. Por eso estaba él aquí. Sus lobos habían estado más que felices de atrapar a Suna Shinobi que huía. Se aferraba a la mayoría de ellos en caso de que alguien interesante apareciera al alcance de Ibiki, con la esperanza de poder administrar un intercambio, y sabía que algunos de los lobos se habían llevado interrogatorios sobre ellos mismos. No estaba seguro de si solo lo sentían bien, si querían complacerlo o si simplemente se habían aburrido, pero independientemente de si estaban allí y de los informes de interrogatorio, con una reverencia, uno de sus lobos colocó